Hola amigos, bienvenidos a Crónicas desde Yanquilandia. Comenzamos una nueva entrega. Hoy hablaremos de un método de enseñanza que se popularizó durante la pandemia, pero que nació en Estados Unidos mucho antes de esta: la escuela en casa o enseñanza en el hogar. Crónicas desde Yanquilandia. Con la irrupción en nuestra vida del COVID, muchos padres decidieron que no querían que sus hijos tuviesen que encontrarse con otros por aquello del riesgo de contagio o porque podrían traer la enfermedad a casa. Sin embargo, este método de educación no es algo ni mucho menos tan nuevo. De hecho, el homeschooling ha existido desde siempre. Vamos, desde antes de que se crearan las escuelas y se institucionalizara la educación, allá por el siglo XVI y XVII. Después, esta forma de enseñanza quedó para las familias que vivían o bien en zonas rurales, lejos de las escuelas, familias de clase alta o simplemente por un motivo religioso. Más de 300 años después de la creación de las primeras escuelas, como todos sabemos, todo ha cambiado. La ciencia, la tecnología, la manera de aprender, de relacionarse, de emprender, de hacer negocios y hasta la manera de vivir. Todo menos el sistema escolar. Y esto se comenzó a cuestionar a partir de la década de los 70 en Estados Unidos, cuando John Holt, un educador neoyorquino de una escuela elemental, comenzó a argumentar que el enfoque de las escuelas formales en el aprendizaje de memoria creaba un entorno opresivo que forzaba a los niños a cumplir los requisitos marcados. Holt entonces pidió a los padres que liberasen a sus hijos de la educación formal y en su lugar siguieran un método conocido hoy como el unschooling o sin escuela, lo que le llevó a abogar por la educación en los hogares en su libro Enseña a los tuyos. Existen dos formas de enseñanza fuera de las aulas: el homeschooling y el unschooling. La principal diferencia es que la primera tiene una estructura sistematizada y la otra es más libre, sin tanta estructura. En el homeschooling, los padres asumen la responsabilidad principal de la educación de sus hijos en el hogar, en lugar de enviarlos a la escuela pública o privada. Se puede usar un plan de estudios estandarizado o crear tu propio plan de estudios personalizado. El homeschooling es legal en Estados Unidos y según los estados, pues deberán someterse a ciertos criterios educativos. El unschooling, por otra parte, es una forma de educación en el hogar que enfatiza el aprendizaje autónomo y la exploración individual. En lugar de seguir un plan de estudios marcado, los niños aprenden a través de la exploración, la investigación y la experiencia directa en el mundo que les rodea. Los padres que practican el unschooling pueden proporcionar recursos y orientación, pero en última instancia permiten que los intereses y la curiosidad del niño sean los que guíen su aprendizaje. Por tanto, y como decíamos, las principales diferencias entre estos dos métodos son el grado de estructura sistemática del conocimiento y la cantidad de libertad que se otorga al niño para dirigir su propio aprendizaje. En el homeschooling, los padres proporcionan una estructura más definida y dirigen el proceso de una forma más directa, mientras que en el unschooling los niños tienen mayor libertad para perseguir sus propios intereses y aprenden a través de la experiencia directa. Ambas opciones son legales en Estados Unidos y los requisitos varían según el estado donde vivas. En general, los padres que deseen educar a sus hijos en sus hogares deben cumplir con las siguientes pautas. La primera, registrar su intención de educar en el hogar. En muchos estados, los padres deben notificar a su distrito escolar local su intención de educar en el hogar, y en algunos otros estados se requiere una carta de intención, mientras que en otros los padres deben completar un formulario de registro. Segunda cuestión, cumplir con los requisitos de edad y educación. En algunos estados, nuevamente, los padres deben tener un mínimo de educación formal, como un diploma de escuela secundaria o una licenciatura, y además los niños deben cumplir con los requisitos de edad mínima para asistir a la escuela. Tercero, proporcionar un plan de estudios. En la mayoría de estados, los padres deben proporcionar un plan de estudios que incluya materias básicas como matemáticas, ciencia, estudios sociales y lectura y escritura.
Y cuarto y último, mantener registros y reportar el progreso del niño. En muchos estados, los padres deben mantener registros detallados de la educación de sus hijos en el hogar y reportar regularmente el progreso a las autoridades. Y te preguntarás cuáles son las opiniones sobre el homeschooling. La experiencia personal, la cultura y la perspectiva individual de cada persona serán factores determinantes para decantar su opinión. Elementos a favor: la flexibilidad, en primer lugar, porque permite que las familias adapten el proceso educativo a las necesidades y preferencias individuales de cada pequeño y de cada familia, así como a las circunstancias familiares y de vida únicas. Otra cuestión a favor: el mayor control, porque los padres tienen un mayor control sobre el proceso educativo y el contenido del plan de estudios, lo que permite enfocarse en los valores y las creencias familiares, así como en los intereses y talentos individuales del niño. Tercera, es un ambiente seguro. Los padres pueden proporcionar un ambiente seguro y libre de intimidación para sus hijos, evitando la exposición a las influencias negativas o peligrosas que puedan presentarse en algunas escuelas. Y el cuarto punto, el mejor desempeño académico. Algunos estudios sugieren que los niños educados en el hogar tienen un mejor desempeño académico que los niños que asisten a la escuela pública o privada. En contra, otros tantos elementos. Primero, falta de socialización, porque se argumenta que el homeschooling puede limitar las oportunidades de socialización y del desarrollo social de los pequeños, lo que puede ser importante para su crecimiento emocional y mental dentro de la estructura social. Dificultad para impartir conocimientos especializados es la segunda cuestión, porque es posible que los padres no tengan todo el conocimiento o la capacidad necesaria para enseñar ciertas materias, como puedan ser idiomas o ciencias avanzadas. Tercer elemento, ausencia de supervisión. Muchos críticos temen que la falta de supervisión gubernamental o escolar pueda permitir a los padres impartir un sesgo político o religioso o incluso poner en peligro la seguridad de los niños y que nadie se entere. Y último argumento de los detractores, la falta de experiencia educativa de los padres, porque pueden no tener experiencia necesaria para enseñar a sus hijos de manera efectiva, lo que puede afectar a su capacidad para adquirir habilidades importantes y desarrollar una comprensión completa de ciertos temas. En resumen, el homeschooling puede ser una buena opción para algunas familias, pero también hay desafíos y preocupaciones que deben ser considerados cuidadosamente antes de tomar una decisión. Cada familia debe evaluar sus propias necesidades y sus circunstancias para poder decidir si el homeschooling es lo adecuado para ellos. Y hasta aquí el contenido del día de hoy, amigos míos. Gracias como siempre por estar ahí. Nos vemos el próximo domingo a las 11 de la mañana aquí en Crónicas desde Yanquilandia. Hasta luego. Chao. Gracias por visitarnos. Suscríbete si te ha gustado. Puedes escribirnos a crónicasdesdeyanquilandia@gmail.com.